De corazón, y ahora paso a compartir lo que tenemos para hoy en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, del 1 al 21. El tema que tenemos delante es un tema complejo, largo, para muchas sesiones, ¿vale? Pero por la gracia de Dios, yo no soy un comunicador, pero voy a intentar resumir, sintetizar todo eso y transmitir lo que el Señor me ha dado a mí. El mayor beneficiado, pues, he sido yo, porque cuando estás estudiando la palabra de Dios, cuando estás buceando dentro de ella, el mayor bendecido soy yo. Mi problema es comunicar. Yo no soy una persona de muchas palabras, soy más bien corto, ¿vale? Aquí te pillo, aquí te mato, como se suele decir, pero con la ayuda del Espíritu Santo intentaré comunicar todo aquello que el Señor me ha dado para esta mañana. Y vamos a hacer la lectura en el libro de Deuteronomio, y el texto que está ahí escrito dice así: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os cortaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de esto podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. La cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblados la darás, y él podrá comerlo. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Bueno, vamos a ver lo que el Señor quería decir y quería destacar en estos breves versículos, ¿vale? Porque tenemos que sintetizar para que nos quedemos con lo que el Señor quiere que llevemos en esta mañana. Lo primero que Dios está dejando claro ahí es que su pueblo era hijo de Él, ¿vale? Y que era un pueblo santo, y que nada abominable iba a comer. Eso es lo que queda resaltado en todos esos versículos, es lo que destaca. Es la premisa: hijos sois y sois santos, ¿vale? Y nada abominable comeréis, ¿vale? El propósito de Dios para su pueblo, que marca la diferencia entre los demás pueblos, ¿vale? Dios está hablando de un estilo de vida diferente de su pueblo con respecto a los demás pueblos, porque los demás pueblos practicaban todo esto. Se cortaban. ¿Os acordáis cuando en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, está Elías con los profetas de Baal? Y Elías les dice: clamar, igual está durmiendo vuestro Dios. ¿Y sabéis lo que hacían esos 400 profetas de Baal? Se cortaban, ¿vale? Esto eran prácticas comunes, por eso cuando el Señor está aquí explicando, es entendible, eran prácticas comunes en los pueblos del entorno. Y con respecto a la alimentación, a los animales, también más de lo mismo. Eran prácticas comunes. Y lo que Dios pretendía es que su pueblo se diferenciara de el resto de los pueblos. Porque el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios en Abraham para ser luz a las naciones y de bendición a las naciones, y diferente de los demás pueblos. Marcaban una diferencia entre los demás pueblos, ¿verdad? Y esto es lo que Dios quería conseguir con su pueblo. Y la pregunta es, con respecto a todo esto, porque no voy a entrar más en todo esto,
porque hay tiempo y hay materia para ello. Cuando yo estaba leyendo todo esto, es qué lección sacamos para nosotros hoy. Porque lo importante que aquí vemos es que hijos somos de Jehová y tú y yo somos hijos de Jehová. Hemos sido justificados en Cristo por su gracia, por la sola gracia, por la sola fe, ¿vale? Y hemos sido santificados. ¿Vale? Levítico 14 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. ¿Vale? Esto que está diciendo Dios no es una utopía, no es una filosofía que quiere que su pueblo entienda, sino que es un estilo de vida que Dios quiere marcar en su pueblo, en el pueblo de Israel y en el pueblo que somos la iglesia de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio lo vuelve a repetir, en el texto que hemos leído. Hijos sois y me seréis santos, ¿vale? Pero es que Pedro vuelve a repetir más de lo mismo. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Queridos, y esto no es una utopía. Esto es un estilo de vida de los que han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede ser santo. ¿Sabéis lo que es la santidad? Pues voy a dar la definición que hace el Catecismo de Westminster sobre la santidad. Dice lo siguiente: es una obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios, a esa imagen de Dios que ha quedado rota con el pecado en el huerto del Edén. ¿Verdad? Y dice más, y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Vuelvo a repetir la definición que hace el Catecismo de Westminster. Es una obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos completamente restablecidos por la imagen, a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Bien, podríamos decir que es, ya sencillamente es darle la espalda al pecado y vivir más y más como el Señor Jesucristo. Podríamos definirlo así cortito para que nos quede bien grabado en nuestra mente. Es morir, ¿verdad? Es morir o darle la espalda al pecado y ser más y más como Cristo. La santificación al creyente tiene 3 pasos. El primero es el inicial, cuando somos justificados en Cristo, a través de nuestro arrepentimiento. Cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, somos justificados, ahí somos santificados. Está la santificación progresiva, todo ese proceso en el cual vamos conociendo a nuestro Señor y vamos siendo más y más como Él, a su imagen. Y está la santificación final, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y seremos ya santos en perfecta santidad, ¿verdad? La santidad, queridos hermanos, es ser santo porque nuestro Salvador es santo. Y esto no es discutible, sino que es una forma, un estilo de vida. Y esto tiene que ver con conocer a Dios. Yo soy santo, por tanto, vosotros tenéis que ser santos, dice el Señor. Y tengo ahí un texto que está en 2 Corintios 7:1 que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Sabéis lo que es la contaminación? Bueno, en todos vosotros hay algo en vuestra mente que es indiscutible. Cuando vais a comprar acero inoxidable, todos creéis que el acero inoxidable no se oxida, ¿cierto? Pues el acero inoxidable se oxida. ¿Vale? Es un ferrítico que lleva níquel, que lleva cromo, que lleva molibdeno, ¿verdad? Y sí se oxida. ¿Vale? Y sí se oxida, dependiendo de la contaminación ambiental. ¿Vale? Los que estamos en costa, ¿vale? Se trabaja con aceros inoxidables de mayor calidad por causa de la contaminación y de la oxidación, ¿vale?
con aceros 316 o duples, que se llaman, ¿vale? Y si se oxida. Por eso la contaminación hay que limpiarla cuando se oxida. Hay que coger un ácido nítrico y limpiarlo. Y eso pasa en nuestras vidas cuando hay contaminación, porque nuestra comunión con Dios queda rota por el pecado. Hay una palabrita que se usa muy poco en Occidente, que es la palabra pecado. Se habla muy poco del pecado. Y es lo que rompe la comunión con Dios, ¿verdad? Por cosas muy pequeñas, el pecado afecta a nuestra vida, ¿verdad? Por eso el acero inoxidable, después de limpiarlo con un ácido nítrico, hay que pasarle un pasivante que es cítrico, ¿vale? Para protegerlo de nuevo y que pueda aguantar otro tiempo hasta que la contaminación les vuelva a hacer efecto, ¿verdad? Y hay otro texto que dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no son mis palabras. Ojalá fuesen mis palabras. Serían muy cuestionables y serían muy discutibles, pero es la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad y la justificación van de la mano. No es lo mismo, pero van juntas de la mano y no se pueden divorciar, ¿vale? Uno es justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Y en ese momento pasa a ser santo. Y entra en ese proceso de santificación en su vida, de ser más y más como Cristo. Y Jesús declara que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando conocemos a Dios, nuestra vida cambia totalmente, te da un giro de 180 grados. Si ese giro no se produce en tu vida, es mejor que hagas un alto en tu camino para parar y pensar. Y vamos a cómo la santidad funciona en nuestras vidas, vamos creciendo en ellas a través del conocimiento de Dios. Si no conocemos al Dios Santo, no podemos crecer en santidad y ser más y más como el Señor Jesucristo. Fijaos, la santidad tiene que ver con conocer a Dios. Pablo le dice a los colosenses: yo oro por vosotros, yo oro mucho por vosotros. Pero, ¿sabéis cuál es mi motivo de oración por el cual oro por vosotros? Para que seáis llenos del conocimiento del Dios Santo, para que crezcáis en conocimiento. Y comparto un pensamiento de Juan Carlos Reilly. Él dijo hace mucho tiempo: existe entre muchos creyentes una ignorancia pasmosa de las Escrituras. Y esto no es algo que haya dicho Juan Carlos Reilly solamente, sino que en el siglo XXI, en estos momentos, hay muchos expositores bíblicos que están diciendo y están hablando de esa falta de conocimiento del Dios Santo. Él dice: existe entre muchos creyentes una ignorancia pasmosa de las Escrituras y, consecuentemente, existe también la necesidad de una fe bien fundamentada en la palabra de Dios bíblica y sólida. Porque si nuestra fe no está bien fundamentada, es imposible crecer. No tengo otra manera de explicar la facilidad con que la gente, como si fueran niños, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y dice más: existe un amor ateniense por las cosas novedosas y una aversión mórbida por cualquier cosa del pasado y por un sendero transitado por nuestros mayores. Y hay un salmo, el Salmo 71, es un salmo muy interesante que expresa la fe que este hermano, esta persona, ¿vale?, anciana, su experiencia en su vida. Amaba a Dios y le daba honra y gloria. Hablaba de una vida en santidad y él dice: tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios. Y es interesante lo que dice al siguiente. Y aquí hay hermanos mayores. Es interesante lo que dice al siguiente. ¿Por qué? Dice: no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera
y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. La gente mayor tiene un conocimiento de experiencia del Dios Santo y son un ejemplo en la Iglesia de Dios. Y vivimos en un mundo donde lo viejo se descarta. Y iPhone se encargó muy bien de establecer esa mentalidad, ¿vale? Que lo viejo no sirve, solamente vale lo nuevo. Es decir, ¿qué tienes? Un iPhone 10, tíratelo porque acaba de salir el 11 y el 11 es mucho mejor que el 10. Al año siguiente, oye, tírate el 11 porque acaba de salir el 12, ¿vale? Y vivimos en una sociedad donde lo nuevo prevalece sobre lo viejo. Por eso el Señor, usando a Jeremías, ¿verdad?, dice en el capítulo 6, versículo 16, ¿vale?, paraos, quiero, a ver si me deja marcar. Bien, paraos, no me lo deja marcar. Hay 5 verbos que expresan acción. Párate, mira, pregunta, ¿verdad?, anda y halla. Es muy importante. Vivimos en una sociedad muy loca. Vivimos en una sociedad de lo inmediato, de la inmediatez, ¿verdad? Y no tenemos tiempo. Yo estaba ayer en el peluquero y me decía, no tengo tiempo para nada. No tengo. Y dije yo, no, es que el tiempo nadie lo tiene, si no lo buscas. El tiempo hay que buscarlo. El tiempo hay que buscarlo, porque todos tenemos 24 horas cada día y por 7 hasta que Dios nos llame, ¿verdad? Y esto es una clara invitación a andar en santidad. Y el Señor dice, toma mi yugo, es decir, déjame que yo te guíe, déjame que yo te guíe, toma mi yugo. Aprende, es decir, conóceme, dice el Señor, conóceme a mí, porque yo soy santo y quiero que tú seas santo. Y vas a hallar paz, gozo y tranquilidad en tu existencia, en esta vida. La santidad a través de conocer a nuestro Salvador para ser más y más como Él. La santidad es un estilo de vida diferente, un estilo de vida diferente. Y me vais a acompañar. El pecado rompe con nuestra comunicación con Dios. Y la santidad es un desafío en el cual tenemos que caminar cada día, porque tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el pecado, queridos hermanos, y la santidad son antagónicos. Están en polos totalmente opuestos. ¿Sabéis una cosa? Lo que somos define lo que hacemos. Nuestra identidad define nuestra actividad. Nuestra actividad procede de nuestra santidad. ¿Correcto? No nos equivoquemos. Nuestras actividades no definen para nada nuestra identidad. Podemos hacer aquí cultos de 400 horas al día, que no las tiene. Y eso no define que seamos santos. Si no, es al revés. Nuestra santidad, nuestro conocimiento de Dios, nuestro estilo de vida, marca nuestra conducta, marca nuestra vida, ¿verdad? La santidad cuando no procede, cuando no procede de la santidad, ¿sabéis? Trae frustración a la vida de las personas, trae cansancio, trae queja, trae abandono, porque está apoyada en nuestras fuerzas, no está apoyada en el poder del Señor. La santidad a través de la conducta. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso en el capítulo 1, los versículos 3 y 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir,
La santidad como un estilo y una forma de vivir en esta sociedad en la cual Dios te tiene a ti y a mí, ¿verdad? La santidad forma parte de lo que somos. Hemos sido justificados, ¿verdad? Y por tanto somos santos. Y estamos en ese proceso hasta que estemos con Cristo de santificación, de ser más y más cada día como Él. Y en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 25 y 27, el Señor vuelve a decir a través de Pablo: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que esa iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, ¿vale?, fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Queridos, y vuelvo a repetir, no son filosofías, no son utopías, son realidades en la vida del creyente. Somos un pueblo, la iglesia que nació en Pentecostés, ¿vale?, somos un pueblo que hemos sido salvos, justificados a través del Señor Jesucristo, ¿vale?, y que tenemos que vivir en santidad porque nuestro Salvador quiere que tú y yo vivamos en santidad. Y el pecado de algo que, como decía antes, se habla tan poco, ¿verdad? Y sabéis una cosa, de todo lo que no se habla en esta sociedad de hoy, de lo inmediato no existe. Y hablar de pecadores a las personas parece como un insulto ya. Y muchas veces a los creyentes, cuando tenemos que testificar, intentamos buscar qué palabrita podemos buscar, ¿vale?, para no herir, porque parece que como si fuese un insulto hacia las personas. Pero el Señor Jesucristo dice: por cuanto todos han pecado. Es decir, nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero hay pecadores que aún no han sido redimidos y necesitan saber que son pecadores para que en su vida se pueda efectuar un cambio. Y el pecado es un asunto de importancia capital y debemos prestarle la atención que se merece. Y los seres humanos intentamos muchas veces autoengañarnos y buscar palabritas para que difuminen eso de lo que es pecado, ¿verdad? Es una cosa pequeñita, mira, es una mentirita, pero de esas piadositas, ¿sabes?, que no le hacen daño a nadie, ¿verdad? Hombre, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Vamos a ver, ¿cómo Dios va a ser tan quisquilloso que me tenga a mí en cuenta estas pequeñas cosas? Mira, mi intención ha sido buena, ¿sabes? La intencionalidad que tenía en todo esto que hice, que estaba mal, la intención era buena. Lo cierto es que hice mal. ¿No suenan familiares estas palabras? ¿No suenan familiares estas palabras? Dejadme seguir más adelante. Planteémonos firmemente en nuestras mentes, en nuestro corazón, qué es el pecado. Y mirad, es algo que Dios abomina. Algo que a Dios le produce ira. El pecado rompe mi relación y mi comunión con Dios. Si no confieso mi pecado y me humillo delante de la presencia de Dios, si sigo manteniendo mis 13, yo no tengo relación con mi Dios. El pecado conduce a la muerte eterna. El pecado tiene un juicio que ya está emitido por Dios. El que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad?, que es el infierno. Y además, ninguna persona de los que nos han precedido, de los que están aquí hoy y de los que podrán venir mañana, podrá acceder a la presencia de Dios si no confiesa su pecado y se arrepiente. Tremendas palabras estas que están aquí escritas,
¿verdad? Cuando consideramos que están escritas en un libro que es todo misericordia. Hemos visto que Dios demanda santidad para su pueblo, nos invita a pararnos, a reflexionar, a cambiar de dirección, a tomar nuestra cruz, porque dice él, mi yugo es fácil y ligera mi carga, a tener un estilo de vida santa y a considerar que el pecado rompe mi relación, tu relación con él. Ahora, pues para ir finalizando, vamos a ver cómo Pedro nos da unas pautas de cómo podemos ir creciendo en santidad, ser más y más como el Señor Jesucristo, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y vamos a la primera carta en el capítulo 1, los versículos del 13 al 23. Lo primero que aparece ahí es, ciñe tus lomos. Es decir, nos está diciendo el Señor que estemos siempre alerta, que pensemos en esas decisiones, sean pequeñitas o sean grandes, que vamos a tomar si van a glorificar a Dios en todo momento. ¿Vale? Que pienses en lo que vas a hacer y que lo hagas inteligentemente. Porque, ¿sabéis? La obediencia a Dios es un acto voluntario, es un acto de la voluntad. Dios no te impone nada, es un acto de la voluntad. Y nosotros vivimos en una vida de conflicto, porque nuestra lucha no es una lucha contra carne y sangre. Es decir, nosotros no tenemos lucha ni contra los políticos, por muy bien o muy mal que hagan las cosas, ni contra la sociedad en la cual estamos, ni contra mis hermanos aquí, aunque no me entienda con ellos. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales y tenemos que prepararnos para ellos. Dice más Pedro de cómo vivir en santidad. Dice que seamos sobrios, es decir, que hagamos lo correcto, que tengamos dominio propio, ¿verdad? Y esto es algo complicado. Y las personas, que no es una justificación para mí, que somos de pronto rápido, pecamos un poco del dominio propio. Pero gracias, yo noto en mi vida que el Espíritu Santo ha modificado mucho esa parte de mi carácter. Ahora, el Espíritu Santo lo va a hacer si nos dejamos que lo haga. Y no vale la expresión que es muy típica en la sociedad. No, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú no eres así. Tú quieres ser así. Pero Dios te quiere cambiar. Y tienes que dejarte que el Espíritu Santo obre en tu vida para ese cambio, ¿verdad? En lugar de estar controlados por las situaciones externas, estamos controlados desde el hombre interior, dirigido por el Espíritu Santo. Después dice en el texto, y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Espera, dice. Confía en que Dios va a cumplir todo aquello que prometió cuando Él venga a buscar a su iglesia. Confía en esto. Tenlo por seguro que Dios lo va a cumplir. No va a dejar nada atrás, ¿verdad? La vida en santidad demanda determinación. La vida del nacido de nuevo, del creyente, debe de estar en perfecta, puesta y sin reservas en la soberana gracia de Dios. Esperando con una mente preparada y no conformándonos a los deseos de esta carne que antes teníamos con la vieja naturaleza y que muchas veces prevalecen y sobresalen, ¿verdad? Y dice en el versículo 15, como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Conduzcámonos en temor en todo tiempo de nuestra peregrinación. ¿Vale? Conduzcámonos en temor en todo tiempo de nuestra peregrinación, en toda nuestra vida, en ese crecimiento en santidad más y más para ser como Cristo y ser diferentes a la sociedad en la cual estamos, y que la sociedad crea que nosotros tenemos algo diferente que ellos necesitan, que ellos buscan y que les podemos ofertar la gracia de Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y Pedro lo que hace aquí, ¿vale? Apela a los creyentes a que valoremos el alto precio de nuestra salvación, de nuestra justificación y de nuestra santidad, ¿verdad? Apela, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? El alto coste de la salvación, la sangre preciosa de Cristo, demanda de los que hemos nacido de nuevo, de los creyentes, una vida vivida en santidad y que no toma con ligereza lo que fue comprado a tan alto precio. Y vuelvo a tener una frase para ir terminando ya de Juan Carlos Reilly que dice: la verdadera santidad no lleva al cristiano a evitar las dificultades, sino a que las encare y venza. Cristo quiere que su pueblo demuestre que su gracia no es meramente planta de invernadero, que solo puede prosperar si está resguardada, sino algo fuerte y resistente que puede prosperar en cada relación de la vida. Nuestra vida tiene que ser así. Ser más y más como Cristo, más conociéndole a Él, imitándole a Él y huyendo del pecado. Prepara para el final la canción que tengo. Y vuelvo a terminar con 2 versículos y después va a poner una canción que no la puedo poner desde aquí, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Aunque somos pecadores salvos por la gracia de Dios, en nuestra vida nos contaminamos y tenemos que confesar nuestro pecado. Y no nuestro pecado de una forma genérica: Señor, perdóname mi pecado, sino con nombre y apellidos. Le he faltado al respeto a esta persona, Señor, perdóname. Esto con nombre y apellidos, para que el Señor pueda obrar y pueda trabajar en nuestras vidas. Y después que hagamos esto, entramos en perfecta comunión con Dios, ¿vale? Y caminaremos en santidad, en el temor de Dios. Y después el otro texto, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Puedes poner, y con esto terminamos este tiempo?